Hablando con los profes. Buenas noches a todos los oyentes, bienvenidos a su podcast Hablando con los profes. Como es costumbre, un espacio digital de todos los miércoles donde hablamos temas de educación, pedagogía, pensamiento crítico y muchas cosas que tienen que ver con la labor docente. Y pues bueno, hoy más contento que nunca porque el día de hoy me acompaña una nómina de lujo, un grupo de docentes quienes nos van a ilustrar y acompañar y aportar enormemente al tema del día de hoy, que por cierto está muy interesante. Entonces pues quiero no alargar más esto y darle paso a mis invitados. Profe Patricia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Cristian, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Claudia Patricia García. Trabajo como docente hace 11 años, básica primaria, en el colegio José María Vargas Vila de la localidad de Ciudad Bolívar. Muchas gracias, profe, bienvenida. Profe Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo están? Y muy buenas noches para todos. Bueno, mi nombre es Mauricio Peña, soy docente de básica secundaria y trabajo en un colegio público aquí en Bogotá. Un placer tenerte, profe, bienvenido. Profe Edwin, ¿cómo estás? Bien, gracias, buenas noches para todos. Mi nombre es Edwin Gonzalo Marente Sanabria, soy docente de apoyo pedagógico en Bogotá. Bienvenido, profe. Profe Joana, ¿cómo estás? Buenas noches, profe Cristian, buenas noches, compañeros, y para toda la audiencia, buenas noches. Mi nombre es Joana Rojo Urbano, actualmente trabajo como docente en básica primaria en un colegio del sector oficial de la ciudad de Bogotá. Gracias. A ti, profe Joana, bienvenida, y todos los presentes, y bueno, mis profes y oyentes. El tema a tratar el día de hoy es historia de la educación en Colombia. Creo que quizás debe haber sido el tema con el que debimos haber inaugurado este programa Hablando con los profes desde que inició. Y pues un placer tenerlos a ustedes aquí el día de hoy. Lo que pretendemos es hacer una especie de análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia. Y pues considero pertinente, como es costumbre en este programa, dar las pautas de cómo vamos a abordar este tema. Considero yo que la forma más viable es haciéndolo a través como de un orden cronológico, iniciando con el siglo XVI y todo este tema del origen de la universidad y demás. Pasamos a esa influencia europea que caracterizó el siglo XVII, continuamos con el siglo XIX y XX y esas transformaciones que caracterizaron este periodo. Aprovechar, profe Edwin, que nos estás acompañando, tú que eres conocedor de la obra de Paulo Freire, para que nos aportes también desde esta parte, y luego todo lo transcurrido durante el siglo XXI. Entonces no sé qué les parezca a mis profes si lo abordamos de esa manera. Claro que sí. Sí, señor. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces pues sin más largas, pues para iniciar a modo personal, bueno, quiero como iniciar y ya que ustedes se adueñen de este espacio, les decía, a modo personal me llama bastante la atención, sobre todo el siglo XVI, esa influencia que tuvo la religión en este periodo, porque tuvo un papel protagónico, sobre todo al hablar del origen de las universidades en Colombia, toda vez que las comunidades religiosas pues que hacían presencia en el país en ese momento, principalmente los padres dominicos y los jesuitas, llegaron al continente con la misión de extender el cristianismo, y creo que a través de ese trabajo de evangelización terminan sentando las bases de las primeras universidades del país. En el caso de los frailes dominicos, tuvieron su presencia principalmente en Bogotá, donde los estudios realizados en su convento fueron reconocidos por lo que se conoce la Orden de 1951, y evidenció esa enseñanza, llamémoslo pues enfocada a la educación superior, que dio origen ni más ni menos que a la Universidad de Santo Tomás en Santa Fe, Bogotá,
a eso del año 1580. La primera universidad, cabe recordar que la Universidad de Santo Tomás es la primera universidad que nace en el territorio colombiano. Y ya en el caso de la otra comunidad de los padres jesuitas, que promulgaban en ese momento lo que se conoció como el sistema educativo de la Compañía de Jesús, logra esos permisos para esos primeros grados universitarios, y alrededor de 1622 más o menos terminan organizando lo que hoy en día se conoce como la Universidad Javeriana. Entonces creo que es notable y es enorme la influencia que tuvo la religión en este periodo. Pero bueno, ya cumplí con mi papel, ya quiero darle paso pues a los expertos al día de hoy. Mi profe Patricia, quisiera encomendarte la tarea quizás de hablar del siglo XVIII y esa influencia que tuvo, esa influencia europea que tuvo este periodo. Y hablar de esa influencia europea implica tocar temas como la Ilustración, la Iglesia Católica y otras cosas. Entonces, mi profe Patricia, ¿cómo crees tú que influyó la Ilustración, hablando de la Ilustración, en el desarrollo de la educación en América Latina durante este siglo? ¿Y qué paralelo puedes encontrar con los movimientos educativos actuales? Bueno, Cristian, hablar de Ilustración es hablar de una transformación significativa en la educación, ya que en este momento se hablaba de promover la razón, el conocimiento científico y los derechos humanos. Este movimiento cuestionó la tradición y la educación escolástica, promoviendo un cambio en un enfoque más laico y científico. En América Latina, esto se tradujo en la creación de nuevas instituciones educativas que se centraron en las ciencias naturales, la física y la astronomía. Este cambio realizó una ruptura con el pasado y generó una apertura hacia nuevas formas de pensamiento. Si tú me hablas de un paralelo en nuestros movimientos educativos actuales, es acceder, por ejemplo, a las tecnologías. Es lo que nosotros ahora queremos implementar en nuestras aulas, y es un pensamiento crítico y el acceso a la tecnología en nuestras aulas. Nuestras énfasis deben estar apuntadas al tema de tecnología, de ingeniería, de matemáticas, promoviendo a su vez una educación útil y basada en evidencias. Así que la Ilustración, Cristian y compañeros, tuvieron y tienen todavía tendencia en este momento, porque busca preparar a nuestros estudiantes a un mundo cada vez más complejo e interconectado. Profe, mil gracias. Y dicho eso, ¿cuál crees tú que fue el papel de la Iglesia Católica en la educación durante este siglo en América Latina? ¿Y cómo puede relacionar esa influencia con los debates actuales sobre separación entre la educación y la religión? Pues ya habiendo tocado este tema de la religión y la importancia en la educación. Bueno, hablar de religión es un poco complicado, pero bueno. En el siglo XVIII, la Iglesia Católica dominaba la educación en toda América Latina debido a su red de misiones y recursos, lo que permitió establecer escuelas y universidades en donde el Estado no tenía poca o ninguna presencia. La educación se impartida por la Iglesia se centraba en la enseñanza de valores religiosos, la moral y las humanidades, lo cual estaba alineado con su misión evangelizadora. Hoy en día existe un debate sobre si se enseña religión en nuestras escuelas, colegios, y en muchos países existe una discusión continua sobre que si en lugar de religión se habla de una educación más abierta. Para mí la influencia histórica de la religión en la educación nos recuerda la importancia de garantizar que los sistemas educativos sean inclusivos y respeten la diversidad de creencias. Al mismo tiempo, resalta la necesidad de que la educación pública se basa en principios laicos y científicos para asegurar que todos los estudiantes reciban una formación integral.
En resumen, Cristian, la Iglesia Católica tuvo un papel central en la educación durante el siglo XVIII en América Latina, utilizando su influencia para moldear tanto el conocimiento como los valores de la sociedad. Este legado histórico es relevante en los debates actuales sobre la separación entre la educación y la religión, subrayando la importancia de crear sistemas educativos que respeten la diversidad, mientras que promueven el pensamiento crítico y el conocimiento científico. Mi profe Patricia, mil gracias por tu aporte y tu contribución a este espacio. Bueno, que de hecho es un tema muy interesante. Y profe Mauricio, para darte paso, ahorita que me hablabas sobre la obra de Jeremy Bentham y demás, quisiera preguntarte, ya para que ahondemos en ese siglo XIX y XX, ¿cómo influyó la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham en la educación colombiana del siglo XIX y cómo podríamos comparar esta influencia con las dinámicas educativas actuales? Bueno, Cristian, muchas gracias. Yo creo que hemos parte que la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham oficializó en Colombia mediante el decreto de 8 de noviembre de 1825 e introdujo un enfoque utilitarista en la educación que contrastó fuertemente con la moral tradicional de la Iglesia Católica. Además, la filosofía que él quiso maximizar, que era una felicidad en la mayoría, influyó en esa formación de las políticas educativas que priorizaban la utilidad práctica y el bien social para las doctrinas religiosas. ¿Esto qué quiso decir? Bueno, pues que primero que todo se promueve una educación orientada a funciones políticas, económicas y sociales prácticas, obviamente alineando con la formación académica y las necesidades de ese Estado y de esa sociedad. Obviamente la introducción de ese pensamiento utilitarista causó divisiones significativas entre las élites políticas y religiosas de esa época, generando obviamente debates sobre un rol de educación y sus objetivos afines. Hoy en día esa influencia de la filosofía utilitarista la podemos observar en los énfasis contemporáneos de la educación, en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería y en las matemáticas, donde la utilidad práctica y la preparación para el mercado laboral son la prioridad. Similar a lo que era de Bentham, las políticas educativas actuales buscan alinear una educación con las necesidades económicas y sociales, promoviendo obviamente competencias prácticas y habilidades técnicas. Bueno, además también cabe decirlo, Cristian, que la tensión entre ese enfoque utilitarista y otros enfoques más holísticos siguen presentes. Obviamente las discusiones actuales que hay ahora por la inclusión de materias entre las humanidades y las artes en el currículo educativo, así como la necesidad de una educación integral, se forman ciudadanos críticos y conscientes. Resuenan con las controversias, obviamente, del siglo XIX. La educación sigue siendo un campo de debate entre las distintas divisiones en lo que debería ser su propósito y cómo debe contribuir al desarrollo de esta sociedad. Entonces, entre pocas palabras, la influencia de Jeremy Bentham en la educación colombiana del siglo XIX introdujo un paradigma utilitarista que provocó debates sobre las orientaciones de la educación y debates que aún siguen resonando en este momento con políticas educativas contemporáneas. Vale, profe Mauricio, mil gracias. Y pues ya que tocabas el tema de esas nuevas corrientes pedagógicas, ¿de qué manera crees que esas nuevas corrientes pedagógicas, pues hablando del siglo XIX y XX, como la escuela activa y la pedagogía crítica, cree usted, profe, que han influido en las prácticas educativas contemporáneas en Colombia? Bueno, Cristian, las nuevas corrientes políticas del siglo XIX y XX, como son la escuela activa y la pedagogía crítica, han dejado una huella profunda en las prácticas educativas contemporáneas aquí en Colombia. Por ejemplo, la escuela activa surgida como una propuesta de los modelos tradicionales promovió un enfoque pedagógico centrado en el estudiante, destacando obviamente la importancia de la experiencia y la experimentación en el aprendizaje. Obviamente este movimiento de apoyo en avances científicos sobre las ciencias naturales y la psicología da una proposición a una educación más dinámica y participativa. En la actualidad obviamente estamos mirando que este legado se manifestó en la implementación de metodologías activas en las aulas colombianas, desde el aprendizaje basado en proyectos, la resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, donde se han vuelto más comunes. Estas prácticas buscan desarrollar habilidades críticas y creativas
promoviendo obviamente la autonomía y el protagonismo de los estudiantes en el proceso educativo. Por otro lado, pues también tenemos que ver que la pedagogía crítica, influenciada por pensadores como Paulo Freire, han tenido un impacto significativo en la forma en que se extiende y se practica la educación en Colombia. Este enfoque obviamente subraya la importancia de la conciencia crítica y el papel de la educación en la transformación social. Obviamente la pedagogía crítica aboga por una educación que no solo transmita conocimiento, sino también que empodera a los estudiantes para cuestionar y transformar esta realidad. Ya cuando estamos hablando de contexto colombiano, se han marcado las profundas desigualdades sociales y económicas que en el enfoque han sido particularmente relevantes. La educación se ha visto como una herramienta para una justicia social, obviamente con énfasis en la inclusión y la equidad en programas educativos y políticos que han sido diseñados para abordar necesidades de comunidades vulnerables, promoviendo una educación que busca no solo una excelencia académica, sino también la formación de ciudadanos comprometidos y críticos. Entonces tenemos que, ya como cerrando como la idea, es mirar que las prácticas educativas contemporáneas en Colombia están promoviendo una educación más participativa e inclusiva y orientada hacia una transformación social. Ok, profe Mauricio, mil gracias. Creo que cada vez va tornándose mucho más interesante y qué reseña histórica que estamos haciendo de la influencia de la educación aquí en Colombia, ¿no? Y pues, profe, ya que toca el tema de Paulo Freire y el pensamiento crítico, quiero darle paso al profe Edwin para que por favor, con su conocimiento frente al tema, nos comparta cómo cree que influyó el pensamiento de Paulo Freire en la educación colombiana del siglo XXI. Paulo Freire es uno de los pensadores latinoamericanos más importantes. Su discurso permeó e influyó en la educación del mundo. En Colombia, principalmente en el pensamiento, en el discurso pedagógico, en la práctica docente y con el tiempo en las políticas educativas. Por ejemplo, cuando se habla del pensamiento crítico, de la equidad social, del desarrollo humano, de la justicia, la sustentabilidad ambiental, la democracia, la paz, estamos hablando del legado de Paulo Freire. Ya no se pone en duda el papel transformador de la educación, el cual era su idea principal en su pedagogía, de entender que la educación es un acto político, ético, en contra de la educación bancaria, ¿sí? En búsqueda de una educación que fuera más liberadora. Ok, profe, mil gracias. Entonces, con base a lo que dices, profe, necesariamente tengo que preguntarte si realmente en el siglo XXI se puede desarrollar una pedagogía crítica en Colombia. ¿Qué consideras? Sí, claro que sí. La educación en Colombia es libre, es demócrata, es una democracia. Por lo tanto, depende de la ética de los maestros. Entonces puedo decir que como maestro, que las políticas y las dinámicas educativas sí permiten el desarrollo de la pedagogía crítica en el aula, de una forma en la cual responda a los lineamientos curriculares, a los derechos básicos de aprendizaje, a los estándares y a todas las políticas educativas. De la mano, con trabajo duro, con esfuerzo, podemos desarrollar el pensamiento crítico en Colombia. Profe, mil gracias y creo que muy enriquecedor tu aporte. Entonces, pues, bueno, el tiempo es corto en este tipo de espacios y pues no podemos terminar sin antes darle paso a mi profe Johanna. Bienvenida y me gustaría que nos aportaras desde ya entrando al siglo XXI, cómo o de qué manera, mejor dicho, la pedagogía crítica podría adaptarse a un mundo globalizado. Claro que sí, profe Cristian, y para todos los oyentes, las transformaciones que ha tenido
de la educación en Colombia durante este siglo XXI dependen de la globalización, que trae consigo diversos cambios que transforman el contexto de la educación, donde es importante como docentes asumir los nuevos retos y desde allí empoderar a los estudiantes para que cuestionen y transformen la realidad social donde se encuentran inmersos. Algunos puntos que creo yo conveniente tener en cuenta para el desarrollo y del pensamiento crítico en los estudiantes es primero detenernos en las desigualdades globales que genera la globalización, tener en cuenta la diversidad cultural de las aulas. Como un tercer punto, creería yo, tener en cuenta el currículo y el contenido educativo, ¿sí? el cual busca promover el pensamiento independiente y la justicia social. Y como un último, también apoyando lo que decía mi compañera Patricia, la tecnología y los medios de comunicación actualmente se han adueñado de este siglo. Y es importante que estas herramientas sean fuente para que el pensamiento crítico fluya a los estudiantes. El pensamiento crítico utiliza estas herramientas tecnológicas y me quiero detener acá, queridos oyentes, que las tecnologías y medios de comunicación deben promover una educación reflexiva y crítica en los estudiantes. Deben permitir analizar y cuestionar la información que reciben. Además, el uso de las tecnologías virtuales aplicadas en la educación, dando paso a la innovación educativa, como lo es la educación virtual, la educación a distancia, que permite llegar a los jóvenes. Te escuchamos, mi profe. Qué pena. Hay problema de audio. Ya, Tranquila. Decía que las tecnologías de la información y la comunicación permiten llegar a los rincones que tal vez para nosotros son inaccesibles, pero que muchas personas pueden acceder a la educación. Entonces debemos partir de allí para también buscar apoyarnos en esta herramienta y empezar a cuestionarnos acerca de nuestras prácticas pedagógicas. En conclusión, creería yo que todo lo anterior nos permite reflexionar acerca de la práctica pedagógica, donde lo primordial sea orientar a los estudiantes para formar ciudadanos informados y activos en un mundo cada vez más interconectado. Es así que un ejemplo de cómo la pedagogía crítica puede interactuar con la globalización, tomando un ejemplo, es la inclusión de estudios sobre el cambio climático en el currículo, a través de una perspectiva crítica, donde los estudiantes no solo aprendan sobre los efectos del cambio climático y cómo las ciencias naturales nos pueden dar explicación a este fenómeno, sino también sobre las responsabilidades desiguales de los países, sobre las responsabilidades de las empresas y cómo las comunidades vulnerables son las más afectadas. Implementar este tipo de estrategias en el aula no solo ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, sino que también los prepara para enfrentar los desafíos del mundo real con una mente abierta y analítica. Muchas gracias. No, profe Johanna, a ti, y pues definitivamente qué enriquecedor y qué chévere tener este espacio con profes, con docentes, al igual que yo que elaboramos en este gremio para hacer de este espacio educativo y pedagógico, creo que un material muy académico para quien lo necesite. Bueno, el tiempo es corto, agradecerles enormemente a ustedes, mis profes, por este espacio, y pues espero les haya gustado esta charla tan chévere, tan amena y tan enriquecedora que tuvimos. Gracias a ti, Cristian. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias por la invitación, muy amable por todo. Gracias, Cristian, por tu invitación y por el aporte de cada compañero, que es realmente enriquecedor para nuestra práctica docente. A ustedes, mis profes, Dios les bendiga. Hablando con los profes.